Ya. Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a la primera sesión del seminario. Este es un seminario en el que vamos a estar presentando temas de análisis o sus aplicaciones cada semana para que, si les interesa, pues estén al pendiente ahí de las invitaciones. Pues en esta primera ocasión nos va a exponer Saúl René Márquez Sosa. Él es egresado de la licenciatura en matemáticas de la Universidad de Guadalajara. Obtuvo el grado en el 2019. Su tema de tesis es en el área de análisis y trabajó con retículos de Banach. Estuvo estudiando dos tipos de convergencia en retículos de Banach y con los resultados que obtuvo, con lo que estudió su tema de tesis, pudo publicar un artículo de divulgación en la revista de las Memorias de la Sociedad Matemática Mexicana. Fue publicado en el 2020. También lo pueden consultar bueno, supongo que a lo mejor en la bibliografía aparecerá, en la bibliografía de Saúl, pero en la página de la Sociedad Matemática Mexicana, en publicaciones, por ahí aparece. Entonces, en la de las Memorias, en 2020, publicaron ese artículo. Después entró a la maestría, recién egresó el semestre pasado y se pretende que obtenga el título este semestre. Entonces, lo que va a presentar es parte de su tesis de maestría. Entonces, pues muchas gracias, Saúl, por aceptar la invitación y te cedo la palabra. Muy bien. No, pues muchas gracias por la invitación. Qué honor el mío el ser la primera persona en presentar en este seminario. Y bueno, como ya menciona la doctora Celia, mi presentación es acerca de lo que trabajé durante mi tesis de la maestría. Es una parte de mi tesis de la maestría. Déjenme, bueno, no sé, creo que ya se está compartiendo mi pantalla. Solo lo voy a hacer un poco más grande. Si se puede. ¿Sí se ve en pantalla completa? Ah, perdón. Sí, Se ve. se ve bien. Okay. Bueno, pues mi presentación se titula La integral de Bochner en retículos de Banach, una generalización de los teoremas de convergencia. Y bueno, permítanme comenzar mostrándoles cómo está distribuida esta presentación. En primer lugar, me gustaría establecer algunos preliminares necesarios para poder abordar la integral de Bochner como un retículo de Banach. Así que en primer lugar les voy a hablar de espacios de Riesz y posteriormente de los retículos de Banach. Además, pues me gustaría hacer un breve recordatorio de los teoremas de convergencia clásicos que se estudian usualmente en teoría de la medida. Y bueno, en la segunda parte, presentarles ya formalmente lo que es la integral de Bochner, definirla, y posteriormente establecer un orden en este espacio para ver a la integral de Bochner como un retículo de Banach. Y además vamos a estudiar algunas propiedades reticulares aquí en este espacio que nos van a ser muy útiles para la cuarta parte de la presentación, en la que vamos a abordar los teoremas de convergencia, una generalización de los teoremas de convergencia, ya en el contexto de los espacios normados en particular, en L1 de Mue, que es como vamos a denotar al espacio de las funciones Bochner integrables. Y bueno, al final una sección con algunas proposiciones que todavía no sabemos si son verdaderas o falsas. Y la bibliografía al final. Bueno, la primera definición de lo que es un espacio de Riesz es un espacio vectorial ordenado, es decir, un espacio vectorial dotado de un orden parcial. Ese orden parcial tiene que ser compatible con las operaciones de espacio vectorial. Y bueno, este es llamado espacio de Riesz y para cualesquiera X y Y en X se satisface que el ínfimo y el supremo del conjunto que contiene los elementos X y Y existen.
al ínfimo y al supremo los vamos a denotar de esta manera, respectivamente. Y bueno, después de una definición, pues estaría bien ver unos ejemplos, unos sencillos. En primer lugar, R y Rn. R con el orden usual de R y Rn, pues equipado, por ejemplo, con el orden puntual, comparando las parejas entrada-entrada. Estos dos forman espacios de RIS. Unos ejemplos más, por ejemplo, los espacios de sucesiones, las convergentes, C, el de las convergentes a 0, C0, y los LP, aquí con P entre 1 e infinito. Si P está entre 1 e infinito, son las sucesiones P sumables. Si P es infinito, son las sucesiones acotadas. Y bueno, esos tres espacios de sucesiones podemos dotarlos con un orden similar al de Rn, el orden puntual, comparando entrada a entrada, y también forman espacios de RIS. Para el tercer ejemplo, pues unos espacios de funciones, por ejemplo, el espacio de las funciones acotadas y el espacio de las funciones continuas, el cual le notamos de esta forma, con A menor que B, dotados con el siguiente orden. Decimos que f es menor o igual que g, si solo si f de t es menor o igual que g de t para todo t en AB. Bueno, pues estos dos espacios de funciones resultan ser un espacio de RIS dotados con este orden parcial. Y algunos elementos importantes a considerar en espacios de RIS son el módulo de un elemento, que se define como el supremo entre menos x y x, y además el cono positivo de un espacio de RIS, que se define como el conjunto de todos los elementos que se comparan con el cero de esta manera. Bueno, una clase particular de espacios de RIS en la cual estamos interesados, porque pues surgen más frecuentemente, son los sigma de incompletos. Un espacio de RIS se llama sigma de incompleto si cada subconjunto numerable acotado superiormente tiene supremo y también cada subconjunto numerable acotado inferiormente tiene ínfimo. Algunos ejemplos de espacios de RIS sigma de incompletos, pues otra vez R y Rn son sigma de incompletos. También los espacios de sucesiones que vimos. Y un ejemplo de uno que no es sigma de incompleto son las continuas, por ejemplo, con el orden que vimos anteriormente. Bueno, resulta que en los espacios de RIS hay un tipo de convergencia particular, muy interesante, porque solamente depende del orden parcial con el cual está dotado el espacio. Este tipo de convergencia se llama convergencia en el orden y aquí está la definición. Se dice que una sucesión xn converge en el orden a x si existe otra sucesión, digamos yn, decreciente con ínfimo 0, tal que cumpla que el módulo de xn menos x es menor o igual que yn para todo n natural. En tal caso, pues vamos a escribir x igual al o límite de xn, o más sencillo, xn, flechita y una o arriba, a x, ¿no? Y vamos a llamar a x el o límite de la sucesión xn. Bueno, pues este tipo de convergencia satisface propiedades similares a las que conocemos de la convergencia usual, con la que trabajamos en espacios normados. Eso es lo que establece el siguiente teorema, justamente. Entonces, para ello necesitamos dos sucesiones en un espacio de RIS, XY, dos elementos en X, y alfa un real. Entonces, se satisface en primer lugar que el O límite de una sucesión es único. Eso es lo que dice el primer inciso. Si xn converge a X en el orden, si xn converge en el orden a X, perdón, y converge en el orden a Y, entonces esos puntos deben ser el mismo. Además, si tenemos una sucesión decreciente con ínfimo 0, eso lo vamos a denotar, como dijimos, de esta manera. O bien, si es creciente y con supremo x, lo cual se denota de esta manera, entonces el ínfimo, en caso de ser esta, es el O límite. O bien el supremo, en caso de tener esta otra, ¿no? Es el O límite. Además,
si xn es creciente o bien decreciente, y además sabemos que converge en el orden a x, entonces el O límite es el supremo es el O límite, o bien el ínfimo es el O límite, ¿no? Dependiendo si es creciente o decreciente. Y además también la suma de sucesiones convergentes en el orden también converge a la suma de sus respectivos O límites. Y también si multiplicamos a una sucesión convergente en el orden por un real, esta sigue siendo convergente en el orden y además el O límite es alfa multiplicado por el O límite de la sucesión xn. Bueno, pues pasemos entonces a definir lo que es retículos de Banach, que de hecho es el tipo de espacios en los que vamos a trabajar el resto de la presentación. Un retículo normado real E es un espacio de Riesz normado sobre R cuya norma es reticular. Es decir, que para todo x y n se satisface que si el módulo de x es menor o igual que el módulo de y, entonces se tiene también esa desigualdad, pero con las normas. La norma de x es menor o igual que la norma de y. Si además E como pues, espacio normado resulta ser completo, entonces se dice que es un retículo de Banach. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, R, un ejemplo sencillo. R con el valor absoluto como norma es un retículo normado. Rn con la norma euclidiana, por ejemplo, también es un retículo normado. Los espacios de sucesiones, digamos las convergentes a cero y las acotadas, con la norma del supremo, resultan ser retículos de Banach también. Y las continuas con la norma del supremo, el espacio de las funciones continuas, también un retículo de Banach. Bueno, ahora que ya tenemos una norma y además tenemos un orden, bueno, antes del orden, tenemos una norma, así que es posible también considerar la convergencia usual, que ya conocemos de espacios normados. Entonces, nada más como recordatorio, decimos que una sucesión converge en la norma, así es como lo vamos a llamar a este tipo de convergencia. Converge en la norma a x, si para todo epsilon mayor que 0 existe un natural, tal que la norma de xn menos x es menor que epsilon siempre que n es mayor o igual que esta n. Y en tal caso lo vamos a denotar de esta manera, como usualmente lo denotamos. Y a x lo llamamos el límite de la sucesión. Bueno, pues ya que tenemos convergencia en la norma y además tenemos convergencia en el orden, a lo mejor una pregunta natural que podría surgir es si estas dos convergencias se relacionan de cierta manera. La respuesta es que sí. Y eso es lo que establece el siguiente resultado. En primer lugar, si tenemos una sucesión que converge en el orden y converge en la norma, entonces el límite y el O límite es el mismo. Eso es lo que establece la primera. La segunda es que si tenemos una sucesión que es creciente y además sabemos que converge en la norma X, entonces converge en el orden, pero no solo eso, sino que por el anterior también sabemos que converge al mismo punto en el orden. El límite es el mismo que... El O límite más bien es el límite. Y además, si resulta que el retículo normado es completo, entonces toda sucesión convergente en la norma se le puede extraer una subsucesión convergente en el orden. Pero bueno, yendo un poquito más allá acerca de la relación entre estas dos convergencias, también podría surgir la pregunta de si son equivalentes, por ejemplo. Si no son equivalentes, si pudiéramos pedir algo para que sean equivalentes. La respuesta es que sí se puede pedir algo. No son equivalentes en general, pero sí se pueden pedir ciertas condiciones al retículo normado para que la convergencia en la norma y la del orden sean equivalentes. En primer lugar, pues una de esas condiciones es la propiedad de ser sigma orden continuo, sigma orden continuidad. Entonces, se los defino a continuación. Un retículo normado E se llama sigma orden continuo si para cualquier sucesión que sea decreciente con ínfimo cero, se tiene que la sucesión de normas converge a cero.
Bueno, pues resulta que si le pedimos esta condición al retículo normado, se obtiene que la convergencia en el orden implica la convergencia en la norma, si y solo si es sigma orden continuo. La otra implicación, es decir, que la de la norma implica la del orden, también se tiene, pero tenemos que pedir otra condición aparte. Pues para ello déjenme definirles lo que es un conjunto orden cuasi acotado. Decimos que K, un subconjunto de E, es orden cuasi acotado si existe una constante positiva tal que para cualquier conjunto finito, digamos x1 hasta xn de K, se tiene que la norma del supremo de ese conjunto finito es menor o igual que C. Bueno, entonces, si le pedimos a este conjunto que sea orden cuasi acotado, entonces tenemos que la convergencia en la norma implica la del orden. Es lo que establece este resultado. ¿Quién es este conjunto? Es el cono positivo de la bola unitaria de E. Es decir, los elementos mayores o iguales que 0 que tienen norma menor o igual que 1. ¿Sí? Los elementos de que tienen norma menor o igual que 1. Y entonces, bueno, antes de eso una definición. Resulta que en la literatura a los espacios en los que la convergencia en el orden y la de la norma son equivalentes se les llama espacios OS. Entonces ya con esta, digamos, definición y los dos resultados anteriores se puede establecer un teorema un poquito más bonito de esta manera. Un retículo normado E es un espacio OS si solo si el retículo es sigma orden continuo y además el cono positivo de la bola unitaria de E es un conjunto orden cuasi acotado. Bueno, entonces en adelante las propiedades que son de nuestro interés para abordar el tema de la integral de Wagner como retículo son las siguientes, las que hay que tener en cuenta. Sigma d de incompletez, en primer lugar, sigma orden continuidad, también ya vimos. Por supuesto, la convergencia en el orden. Vamos a estudiar cómo se comporta la convergencia en el orden en el retículo de las Wagner integrables. Y la característica de ser un espacio OS. Pero además, una propiedad que nos va a ser útil también es la propiedad sigma fatu. Por eso se las defino a continuación. Tiene la propiedad sigma fatu si siempre que tomemos una sucesión creciente tal que este supremo sea finito, entonces existe el supremo de la sucesión y además la norma del supremo es igual al supremo de las normas, ¿no? Eso es lo que dice la propiedad sigma fatu. Muy bien, antes de pasar a lo de la integral de Wagner, me gustaría recordar un poquito quién es el espacio L1, puesto que el espacio de las Wagner integrables está, digamos, inspirado en este L1. Entonces, para ello vamos a considerar un espacio de medida finita, omega sigma mu, mayor que 0, y una función medible. Una función medible f de omega r. Construyamos el siguiente conjunto de las funciones medibles que satisfacen esta característica, que la integral del módulo de f es finita. Bueno, pues resulta que estas funciones que cumplen esta característica las vamos a llamar funciones integrables. Y vamos a construir la siguiente relación de equivalencia. F relacionado con G si solo si f es igual a G casi en todas partes. Pues el espacio L1 de mu resulta de hacer cociente justamente con esta relación de equivalencia. Así que L1 de mu pues es un espacio de clases de equivalencia, aunque usualmente se trabaja con los representantes. Entonces lo consideramos un espacio de funciones. Y vamos a introducir un orden. El orden que se define de la siguiente forma: f menor o igual que g, si, solo si, f de t es menor o igual que g para todo t en omega. Resulta que L1 con este orden es un espacio de Riesz también. Pero no solo eso, también podemos definir una norma en L1. La norma dada por la integral del módulo de f. Y entonces esta triada, con el orden que definimos antes y esta norma,
Resulta que L1 es un retículo de Banach. Muy bien, ahora vamos a recordar brevemente los teoremas de convergencia que se estudian normalmente en teoría de la medida. Esto para darnos una idea de qué es lo que nos gustaría obtener en el espacio de las funciones Wagner integrables. En medida se estudia, por ejemplo, el teorema de convergencia monótona, el cual dice que si tenemos una sucesión de funciones crecientes, entonces el límite de la integral es igual a la integral del límite. Podemos intercambiar aquí, ¿no? Funciones medibles positivas. Ajá. Y el lema de Fatou también, que dice que si tomamos una sucesión de funciones que converge casi en todas partes a f, las fn son mayor o igual que 0 casi en todas partes, entonces la integral del límite es menor o igual que el min de la integral de las fn. Y el teorema de convergencia dominada, por supuesto, dice que si tenemos una sucesión de funciones que convergen casi en todas partes y existe una g integrable tal que el módulo de fn es menor o igual que g casi en todas partes, entonces el límite es integrable, la sucesión de funciones es también integrable y además la integral del límite es igual al límite de las integrales. Y este último resultado es un teorema de convergencia, no se mira en teoría de la medida, puesto que implica la convergencia en el orden, pero es una caracterización, de hecho, de la convergencia en el orden en el espacio de las funciones, en este L1. Pues. Entonces dice que si Fn converge en el orden a F, solo si existe una G en L1, tal que el módulo de Fn es menor o igual que G y además Fn converge casi en todas partes a F. Bueno, entonces vamos a pasar a definir la integral de Wagner. Para ello necesitamos x un espacio de Banach y f una función de omega a x. En primer lugar voy a definir lo que es una función simple. Entonces decimos que s de omega x es una función simple si existen x1 hasta xn puntos de x y a1 hasta n conjuntos medibles, tales que s se puede escribir de esta forma, como esta suma. Y decimos que f es fuertemente medible si existe una sucesión de funciones simples Sn que aproximan a f, es decir, que convergen casi en todas partes a f. Bueno, y ahora sí, ¿qué es una función Wagner integrable? Pues decimos que f es Wagner integrable si en primer lugar es fuertemente medible y además existe una sucesión de simples al que este límite es 0. Bueno, vamos a construir ahora el espacio de las funciones Wagner integrables similarmente a como lo hicimos con el L1. Para ello tomamos X un espacio de Banach, construimos una relación de equivalencia similar a la del L1, decimos que F está relacionada con G si solo si son iguales casi en todas partes. Y entonces consideramos la colección formada por las clases de equivalencia que resultan de hacer de funciones Wagner integrables sobre X con respecto a la medida. O sea, al hacer cociente de considerar el conjunto de funciones Wagner integrables con esta relación de equivalencia. A esta colección la vamos a denotar de esta manera, como L1 de mu X. Y vamos a definir esta norma como la integral de la norma de F. Perdón. Resulta que con esta norma, L1 es un espacio de Banach. Algunas propiedades que tenemos de la integral de Wagner, la linealidad de la integral, por ejemplo. Perdón, es que tengo un poquito de tos todavía. La integral de Wagner satisface algunas propiedades similares a la integral de Lebesgue. Resulta que la integral de Wagner es una generalización, de hecho, de la integral de Lebesgue. Por lo tanto, pues esperaríamos que se guarden
algunas de las propiedades que se tienen de la integral de Lebesgue que también se cumplan acá en la integral de Bochner. Por ejemplo, la linealidad de la integral se sigue cumpliendo. Eso es lo que establece este resultado. La integral de la suma es la suma de las integrales y además saca escalares, ¿no? La integral de alfa por f es alfa por la integral de f. Y bueno, también hay una versión del teorema de convergencia dominada, el cual queda establecido aquí, miren. Dice lo siguiente. Si Fn es una sucesión de funciones Bochner integrables que converge casi en todas partes a f, donde f es una función fuertemente medible, y además existe una función integrable g que satisfaga que la norma de Fn, que esta función sea menor o igual que g, casi en todas partes, entonces f es Bochner integrable, el límite es Bochner integrable, y además el límite de la integral es igual a la integral del límite para cada a medible. Y además se tiene que Fn converge a f en L1. Y bueno, un resultado que nos dice si una función, una caracterización de una función Bochner integrable es f es Bochner integrable si solo si esta función es integrable. Es una caracterización muy útil en la práctica. Bueno, ahora, como lo que queremos es ver a L1 como retículo de Banach, tenemos que introducir un orden. Entonces, para ello consideramos X, en vez de un espacio de Banach, consideramos un retículo de Banach y los vamos a denotar como E, como habíamos denotado los retículos. Definimos entonces en L1 el siguiente orden. F menor o igual que G, si, solo si, F de T es menor o igual que G de T para todo T en omega. Pues resulta que con este orden y con la norma que definimos antes, L1 de μe es un retículo de Banach. Y ya con este orden, pues empezamos a ganar algunas propiedades interesantes que cuando no teníamos orden, pues no teníamos. Por ejemplo, la monotonía de la integral. Si f y g son funciones Bochner integrables, tal que f es menor o igual que g, entonces la integral de f es menor o igual que la integral de g. Es un buen primer resultado ya que hemos introducido el orden. Pero queremos otros más, a ver qué otros más se pueden obtener. Por ejemplo, algunas de las propiedades que vimos, propiedades reticulares que vimos antes, se heredan si dotamos a E con esa propiedad en particular. Por ejemplo, si es sigma orden continuo, entonces L1 es sigma orden continuo. No solo eso, se tiene el sí, solo sí. Otras propiedades que también se heredan, digamos, es que si es sigma orden continuo y sigma de Dedekind completo, entonces L1 es sigma de Dedekind completo. En esta no se tiene el regreso. No necesariamente es cierto que si este es sigma de Dedekind completo, entonces tienen estas dos. Para ello, pues podemos considerar el siguiente ejemplo. Consideramos omega sigma mu, un espacio de medida, donde omega son los naturales, sigma son la potencia de los naturales, y la medida está dada de la siguiente forma, como la suma de los 1 sobre 2 a la n con n. Aquí estamos considerando a E el infinito. Recordemos que es un retículo. Pero resulta que este no es sigma orden continuo, el L infinito. Y sin embargo, L1 de mu, L infinito, es sigma de Dedekind completo. Entonces, eso prueba que el recíproco del anterior no necesariamente se tiene. Bueno, algunas otras propiedades reticulares que se tienen es, por ejemplo, si L1 es sigma de Dedekind completo, entonces E es sigma de Dedekind completo. Y como corolario de este y el anterior que vimos, se tiene este resultado que dice que la propiedad de sigma orden continuidad de sigma de Dedekind completé se heredan, pero si están las dos juntas, ¿no? L1 sigma de Dedekind completo y sigma orden continuo, si solo sí, E también lo es. Bueno, otra propiedad también que se tiene el sí solo sí es la propiedad sigma fatu, por ejemplo. L1 tiene la propiedad sigma fatu, sí solo sí, E tiene la propiedad sigma fatu.
Y además, este conjunto es orden cuasi acotado. Si es orden cuasi acotado, perdón, entonces se tiene que este es orden cuasi acotado. Bueno, también se preguntarán como para qué vimos todas estas propiedades que se heredan entre L1 y E. Pues es porque más adelante, justamente en esta parte de los teoremas de convergencia son útiles, porque nos permite hacer las demostraciones, de hecho, un poco más sencillas. Por ejemplo, el primer teorema que tiene que ver con convergencia es que si L1 es un espacio S, recordemos, esto es un teorema de convergencia porque recordemos que en un espacio S es precisamente donde las convergencias en el orden y la de la norma coinciden. Pues resulta que si es un espacio S, entonces E es un espacio OS. La demostración no es difícil. Creo que tenemos todas las herramientas como para mostrar la demostración, es sencilla. Para ello, partimos suponiendo que L1 es un espacio S, y por definición de espacio S, entonces L1 es sigma orden continuo, y la bola unitaria de L1 es un conjunto orden cuasi acotado, eso por definición de espacio S. Perdón, por el resultado del teorema, ¿no? Que habíamos visto para espacios OS. Luego, también tenemos una de las propiedades que vimos, es que si este conjunto es sigma orden continuo, entonces E es sigma orden continuo. Eso implica que esa es la justificación de esta primera afirmación de aquí. Además, también tenemos que si este conjunto es orden cuasi acotado, entonces este de aquí es orden cuasi acotado. Así que eso es justamente la definición, perdón, por el resultado que vimos antes, E es un espacio OS. ¿Sí? Recordemos que se necesitaba que E sea sigma orden continuo y este conjunto orden cuasi acotado, así que ya terminamos. Otro resultado más de convergencia, que relaciona la convergencia en el orden y la convergencia de L1, es el siguiente. Dice, si tomamos una sucesión de funciones fuertemente medibles con E un retículo de Banach sigma orden continuo y F pues una función de omega E, si Fn converge en el orden, entonces converge casi en todas partes. La prueba de tampoco es complicada. Para ello partimos suponiendo que Fn converge en el orden a F. Por definición de convergencia en el orden, existe una sucesión decreciente con ínfimo cero que satisface esta desigualdad. El módulo de Fn menos F no es igual que G para toda n natural. Pero por hipótesis E es sigma orden continuo. Así que el que Gn sea decreciente con ínfimo cero implica que esto de aquí es decreciente con ínfimo cero, lo cual implica que converge casi en todas partes a cero, y por lo tanto Gn converge a cero casi en todas partes. Así que con eso concluimos que Fn converge a F casi en todas partes, y además hay un resultado que dice que el límite casi en todas partes de una sucesión de funciones fuertemente medibles también resulta ser fuertemente medible. Esta notación no la introduje, pero este conjunto de aquí es el espacio formado por las funciones fuertemente medibles. Bien. Otro resultado más de convergencia es que si consideramos Fn una sucesión de funciones fuertemente medibles donde el retículo es un espacio OS y sigma de X incompleto, entonces la convergencia en el orden sí, solo si existe G en L1, tal que el módulo de Fn menor o igual que G, y Fn converge a F casi en todas partes. Este es el análogo a el resultado que platicábamos acerca de L1, que es una caracterización de la convergencia en el orden en el L1 normal, solamente que aquí lo que tenemos que pedir para obtener el sí solo sí es que E sea un espacio S sigma de X incompleto, y de esa forma se obtiene también aquí una caracterización pues, de la convergencia en el orden. Y un resultado más, si Fn es una sucesión de funciones
Bochner integrables con E un retículo de Banach. Si Fn converge en el orden a F, entonces F es Bochner integrable, el límite es Bochner integrable. Además, Fn converge a F en L1 y se tiene que esta integral converge a la integral del O límite. Bueno, ¿qué más? Hay otros resultados también. Este que vendría a ser como una versión del teorema, también de teorema de convergencia dominada, pero en L1. Recordemos que antes mencioné un teorema de convergencia dominada ya para el espacio de las funciones Bochner integrables, pero esta es una versión en la que trabajamos con el módulo del espacio, visto como espacio de Riesz, ¿no? Este módulo. Y en el otro teorema, lo que se tenía aquí era la composición de la función con la norma, pues, de la sucesión de funciones con la norma. Bueno, tomemos una sucesión de funciones Bochner integrables con un retículo de Banach. Si Fn converge a F casi en todas partes y además existe una G Bochner integrable al que el módulo de Fn sea menor o igual que G para todo n, entonces, en primer lugar, el límite es Bochner integrable, además se tiene convergencia en L1, convergencia en la norma, y para cada medible se tiene que la integral de Fn converge a la integral del límite. La prueba de este resultado está también directa, porque lo único que hacemos es hacer uso de la reticularidad y del teorema de convergencia dominada que ya teníamos antes. Va como sigue. Como G es integrable, entonces, por la caracterización que les di de las funciones Bochner integrables, entonces sabemos que este es integrable. Y dado que el módulo de Fn es menor o igual que G por hipótesis, entonces de la reticularidad de la norma se sigue que la norma de Fn es menor o igual que la norma de G. Así que, pues ya las conclusiones se siguen directamente del teorema de convergencia dominada, que usualmente se ve en teoría de integral de Bochner. Además, una versión del teorema de convergencia monótona, este resultado no tiene análogo si consideramos a las funciones Bochner integrables, perdón, sí, al espacio de las funciones Bochner integrables sin un orden. Ahí no tiene sentido, pero ahora que dotamos a E con un orden, es decir, lo estamos viendo como retículo de Banach, aquí sí que tiene sentido. Y entonces queda establecido de la siguiente manera. Sea E un retículo de Banach, sigma orden continuo, y Fn una sucesión de funciones positivas y F una función de omega E. Si Fn es creciente con supremo F, y además este supremo es finito, entonces el supremo es una función Bochner integrable, y además el supremo de la integral es la integral del supremo. Y una versión también del lema de Fatou. Consideremos E un retículo de Banach, sigma orden continuo y sigma de Dedekind completo. Si Fn es una sucesión de funciones Bochner integrables, orden acotada, entonces el límite inferior de Fn es una función Bochner integrable y además la integral del límite es menor o igual que el límite de la integral, límite inferior de la integral. Y bueno, algunas preguntas abiertas, algunos resultados que no hemos logrado obtener son los siguientes. Por ejemplo, si E es sigma Dedekind completo, ¿será L1 sigma Dedekind completo? Recordemos que el recíproco de esta sí es cierto. Es decir, si L1 es sigma Dedekind completo, es verdad que es sigma Dedekind completo. Pero al revés todavía no sabemos. Y otra más es que si E es un espacio OS, ¿será que L1 es un espacio S? Al revés sí se tiene. Al revés sí tenemos ese resultado, pero este todavía no está en proceso de ser, de averiguar si es cierto o falso.
Y bueno, creo que son todas las preguntas abiertas que me acuerdo, que todavía no hemos respondido. Y aquí termina mi presentación. Algunas de las referencias que he usado a lo largo de mi tesis de maestría y que usé para esta presentación, pues son estas. El primero es el artículo que comentaba la doctora Celia, que nos aceptaron en las memorias de la Sociedad Matemática Mexicana, que si alguno quisiera consultar, este es el enlace para poder verlo. Es la publicación del 2020 y algunos libros de medida y de integración en retículos de Banach, etc. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Pues muchas gracias, Saúl. Si alguien tiene alguna pregunta, pues puede abrir su micrófono y hacerla con toda confianza. Sí, Javier, Alejandro. Durante la presentación estuviste usando un término que no había visto nunca, que las funciones son iguales casi en todas partes. Me pareció algo vago. ¿Podrías dar algún ejemplo de dos funciones que sean iguales casi en todas partes? La definición de casi en todas partes es un término bastante usual en medida. Dos, se dice que, bueno, para empezar, que sean casi en todas partes quiere decir que exista un conjunto de medida cero en el cual la propiedad se cumple en el complemento. A ver, déjenme regreso a donde empecé a usar eso. Bueno, sí, en medida usualmente se usa ese término como para, digamos, omitir todos aquellos conjuntos en donde las propiedades, aquellos conjuntos en los que tienen medida, digamos, cero o casi cero, en donde no nos interesa que la propiedad se satisfaga, pues. Eso es a lo que se refiere. Entonces, que una propiedad se cumpla casi en todas partes quiere decir que exista un conjunto de medidas cero, tal que en el complemento, pues dicha propiedad no se cumple. O sea, por ejemplo, si son iguales casi en todas partes, quiere decir que existe un conjunto de medidas cero en donde en el complemento de ese conjunto la propiedad se satisface, pues. No sé si eso responde a la pregunta. Un poco, pero entonces me quedaría la duda, ¿cuál sería la diferencia entre este conjunto de medida cero y su complemento? Porque, bueno, pues lo pregunto de esta forma, porque sí. cuando dices casi en todas partes, yo supongo que de alguna manera nos interesa que este conjunto de medida cero domine de alguna forma en cardinalidad al otro, ¿no? ¿O estoy imaginando cosas? Puede ser arbitrario totalmente. No, es que en teoría de la medida, los conjuntos de medida cero, pues usualmente son los que, en los que digamos, no interesa mucho ver qué es lo que sucede con la propiedad de lo que sea que estemos estudiando, ¿no? Lo que sea que estemos relacionando. Son conjuntos que no aportan nada, digamos, de información digamos, por ejemplo, en este caso, a la comparación de las funciones. Sí, no sé si eso aclare un poco. A lo mejor, Saúl, si le dices como si ves R con la medida de Lebesgue, algunos ejemplos de conjuntos de medida cero. Mira, cuando vi ese término, yo lo que me imaginé fue que podría ser análogo al caso, bueno, cuando tú quieres llevar a cabo una integral sobre una función, pero que tiene un conjunto finito de discontinuidades. ¿Por ahí va la idea? O sea, la pregunta te la haría diferente. ¿Los conjuntos finitos tienen medida cero? Con la medida de Lebesgue, por ejemplo.
Sí, 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 los conjuntos finitos, sí tienen medida cero con la de Lebesgue. Yo creo que esa era la pregunta adecuada. Gracias, Sí. doctor. Sí, es que como que depende mucho de la medida, ¿no? Por ejemplo, Saúl, en la única medida que apareció aquí fue en la del ejemplo de la medida de que era el conjunto potencia de los naturales, la suma de 1 entre 2 a la n. Ok. ¿Cuáles son los conjuntos de medida cero con esa medida en ese espacio? Déjenme. En el ejemplo, ¿verdad? Que vimos. Ajá. No me fijé en cuál estaba. Era para ilustrar Por ahí, un antes, Ujú. ahí. Con esa medida, ¿cuáles son los conjuntos de medida cero? Ninguno. Sí hay uno, siempre hay uno de medida cero. Bueno, el vacío entonces. Ajá, El vacío nada más, sí. sí. Sí, el vacío sí. Entonces aquí las clases de equivalencia, ¿por cuántos elementos están formados cuando haces las clases de equivalencia de L1 de mu L infinito? Al hacer las clases, haces clases de equivalencia, ¿no? Para formar el Sí. L1. Si el único conjunto de Por, medida cero es el vacío. sí, pues por todas las funciones que son fuertemente medibles. Ajá, pero cada clase de equivalencia, ¿cuántos elementos tiene? Esa es la Sí, pregunta. uno. Solo uno aquí. Ujú. Aquí no hay ninguna que sea igual casi todas partes porque es el Sí. vacío. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, yo nada más tenía como que bueno, su pregunta y comentario, ¿no? Que, bueno, yo donde he visto la integral de Wagner es para definir como las potencias fraccionarias, ¿no? De operadores. No sé si has tocado ese tema, ¿no? Como, cómo se define la raíz cuadrada de menos el laplaciano, ¿no? Y creo que ahí entra Mm, la integral de Wagner, ¿no? Y cualquier, bueno, ha de haber un teorema más general, ¿no? Que encapsule, como, bueno, y ahí también entraría la teoría espectral, ¿no? No me he metido a estudiar como que qué tipo de, a lo mejor, de aplicación. La única aplicación, por ejemplo, que conozco de las integrales de Wagner es sí para teoría de operadores, pero para una teoría de operadores más particulares, como se llama teoría de operadores Wagner integrables o Wagner representables también. Es la aplicación como que más inmediata a operadores que se me ocurre. Pero no había escuchado, la verdad, que tuviera aplicaciones como para lo que comenté. Sí, bueno, y también la pregunta era como si hay como operadores que actúan en ese espacio, ¿no? En L1 mu, que definiste, ¿no? Si hay como algún operador ahí que a uno le interese, Sí, ¿no? Estudiar. justamente el que le comentaba, el de los operadores Wagner integrales se llama, Wagner representables más bien, Mm, este, son una clase particular de operadores que actúan sobre justamente el espacio de las Wagner. Sí. bueno. ¿Y no sabes No, cómo actúa? Así no sé si tengo como, referencia por aquí. A ver, permítame. Sí, bueno, de la forma en la que actúan es, se, se toma una función que es fuertemente medible, y una Wagner integrable, y entonces resulta que el producto de una función Wagner integrable con una fuertemente medible es también una función Wagner integrable, entonces se considera el producto, la integral del producto. ok.
Es la forma en la que se definen los Bochner representables. Ok, Sí, gracias, Saúl. sí. Bueno, y también gracias por tu charla, estuvo muy buena. Ajá, muchas gracias. Ahí tuve un pequeño inconveniente que de pronto me quiso dar como mucha tos y me trabé un poco en mitad de la presentación. Sí, una disculpa por eso. No te preocupes. Gracias. Luis Luis, Gustavo. Hola, yo tenía una pregunta. Sí, Por ejemplo, ¿existe como los LP para la integral de Wagner, las funciones con módulo a la P integrables? sí, sí existe. De hecho, creo que el libro, ¿qué referencia es? En la tercera referencia le diste, creo que sí define por ahí en alguna parte los LP, los de las Wagner integrables, pero con P mayor que uno, pues. Pero la verdad no me he metido a estudiar qué Ok, resultados hay ahí o cómo es que se definen, pero sí, sí hay. ok. Sí. En el Listel, en esta tercera referencia, puedes encontrar algo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, pero voy a dejarla para el final. No, no es tan interesante a lo mejor, pero si alguien tiene alguna otra pregunta, pues adelante. Bueno, la pregunta que te voy a hacer yo sé que se ha estudiado el L1, el normal L1 de Mu, de hecho los LP en general, como retículos, casi son como la inspiración para definir los retículos de Banach, ¿no? Y entonces han estudiado las propiedades que tienen el L1, ¿no? Por una parte. Entonces se conocen. Pero tú dijiste que la integral de Wagner es una generalización de la integral de Lebesgue. Sí, Quiere decir que tú puedes ver el L1 como un espacio L1 de mu E para bueno, X en principio, ¿no? Pero de hecho, un E. La primera pregunta es quién sería ese E, ¿no? ok. Bueno, ese tendría que ser R para que L1 sea el L1 normal que conocemos. Ajá. Y luego entonces tú ya probaste que hay propiedades reticulares que heredan, ¿no? L1 de mu E. Como Sí, tú ya sabes qué propiedades tiene R como retículo de Banach. sí. Entonces, partiendo de los resultados que tú ya tienes, ¿podrías decirnos qué resultados sabes a partir de lo que tú hiciste, ¿no? ¿Qué propiedades tiene el L1 de mu? ¿Qué propiedades reticulares tendría L1 de mu sabiendo las propiedades reticulares que tiene R? Pues por ejemplo esta en principio que R es un OS espacio, es un ejemplo de un espacio S. Ujú. Sí, pero más bien al revés. O sea, digo, ese también se tiene, pues, pero más bien mi pregunta es ¿qué propiedades reticulares tiene L1 de mu? Ah, ok. ¿Qué propiedades tiene L1 de? Ok. Ujú. Sí, porque las de R, Ah, pues sí, ya, pues esas en teoría, pues ya, eso es lo más fácil es como de averiguar, ¿no? sí, ok. Pero las de L1 no son tan Pues, directas de probar, digamos. por ejemplo, todas estas en las que, por ejemplo, es sigma orden continuo, entonces, bueno, esta se tiene porque sí, ¿verdad? Pero O sea, R es sigma orden R es, L, ¿cuál era? L, ajá, sigma orden continuo, Ajá. entonces también es sigma de Q incompleto, entonces, porque R es sigma de Q incompleto. Ujú. Eh, bueno, pues esta también se tiene porque R es sigma, tiene la propiedad sigma fatu, así que también L1 la tendría.
El L1 normal, pues. Ujú. Y de hecho en los libros de retículos uno puede encontrar las demostraciones, sin usar los resultados que tú tienes, se puede Ujú. probar que L1 es sigma de orden continuo, sigma de X incompleto, Ah, que pues tiene sí, la sí, propiedad de sigma fatum. O sea, lo que quería observar es que esos son resultados que ya se conocen, pero a partir de lo que tú hiciste, pues también puedes llegar sí, a observar que el L1 tiene esas propiedades reticulares. sí, sí, con estas equivalencias justamente. Sí, Ujú. muy bien. Muy bien. Pues bueno, vi una pregunta más nada más, más Sí. como de cultura más general, como para ilustrar un poco, hablaste, cuando diste ejemplos pues los ejemplos que diste de espacios de RIS, luego todos eran espacios, retículos de Banach. ¿Hay espacios de RIS que no sean retículos de Banach, en los que no haya una norma reticular? Ah, sí, pues sí, sí, hubiera estado bueno que lo mencionara a lo mejor aquí también. El, por ejemplo, si dotamos con ARN con el orden lexicográfico, sí es un espacio de RIS, pero no resulta ser un Con ninguna retículo de norma. Banach. Con ninguna norma, sí. Sí, ese es un ejemplo de uno que no es retículo, pues. Sí. Bueno, pues creo que, no sé si alguna otra pregunta que se haya ocurrido. Pues si no, pues te agradecemos otra vez, Saúl. Te hacemos llegar pronto tu constancia de participación, una vez que la tengamos firmada. Muy bien. Sí, Gracias, pues Saúl. muchas gracias a todos por Y haber. muchas gracias a todos por su participación. Los esperamos la siguiente semana. Sí, bueno, la siguiente semana sería con la doctora Sofía Ortega. Ya esperamos tener pronto aquí el póster para que puedan tener información, ¿no? Pero va a ser sobre variable compleja, pseudoconvexidad y estén al pendiente, ¿no? ¿Dónde se pueden encontrar los pósters estos? Es que a mí me llegó por parte de un profesor directamente, entonces no sabía dónde buscar. Pues ahorita, bueno, yo estaba pensando, no sé si qué te parezca, Celia, que al que realmente, bueno, si alguien está interesado, lo podemos unir aquí al grupo de Classroom, ¿no? Ujú. Como tenemos aquí, bueno, para hacer el link, sacamos una clase ahí en Classroom y si están interesados, pues podemos añadirlos y ahí verán pues información de cada charla, ¿no? Y de las charlas que hemos tenido, ¿no? Y bueno, eso sería un método que estamos proponiendo aquí para estar en contacto con ustedes, ¿no? Si quieren, ahí nos pasan su contacto y ya nosotros pues, los añadimos en ese espacio de Classroom, ¿no? Sí. No sé qué les parezca. Sí, a mí me gusta la idea. ¿Está bien? Ya en el póster que estaba publicado venía el correo del doctor Isidro y el mío también, entonces a cualquiera de los dos. Y Luis Gustavo levantó la mano, entonces. Ah, Luis Gustavo. perdón, es que también en el grupo de Facebook de la licenciatura en matemáticas, el, el Facebook del departamento de matemáticas usualmente comparte los datos de las reuniones. Yo de ahí saqué también el link de la sesión de hoy Ah, para que también sí, estén al cierto. pendiente. Ujú. Y también a ver si de la carrera de la licenciatura en matemáticas le voy a decir a Alfonso si nos lo puede poner también allí. Sí, Okay. Bueno, sí, pues, creo que Isaac no tiene Facebook. Entonces, bueno, si sí, yo quieres que te tampoco. añadamos aquí, bueno, que te pongamos aquí en el grupo de Classroom para que Ujú. puedas ahí encontrar información del seminario, ¿no? Entonces estamos planeando que sea cada semana, los viernes a la 1, hasta mayo, más o menos, 27, dijimos, o 21 de 21, mayo, 21 de mayo, creo. Ujú. 21 de mayo, ¿no?
Entonces, esperemos que... Bueno, y si tiene interés, pues ahí nos escriben, ¿no? Y ahí los... Sí, nos mandan un correo para tener su correo y poderlos añadir al... añadir al... Ajá. Ok. Está bien, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Sí, muchas gracias. Que tengan buena tarde. Igualmente. Pues, Muchas Gracias. Gracias, Saúl. gracias por asistir. Pues gracias, Saúl. Ya voy a dejar de grabar.